Embajador Walid Abdelrahim, en la realidad palestina se entiende cuando estas advertencias llegan por parte del ejército israelí que Israel está escogiendo con cuidado los blancos que son terroristas y no intentar atacar civiles. Bueno, realmente, aparte de la guerra militar, la guerra económica, el bloqueo que tiene Israel puesto a Franja de Gaza, están utilizando también la guerra psicológica. Allí nadie sale de su casa, señor, porque allá no hay refugio, como tiene Israel. Allá nadie avisa, sino el mismo avión F-16, que todas las armas tan modernas, sofisticadas, incluso la denuncia del secretario general de Naciones Unidas, que denunció el uso de armas prohibidas internacionalmente como el fósforo blanco, que no es nuevo porque la historia de Israel de usar todo tipo de armas sofisticadas de fabricación norteamericana está puesto en todas las escenas internacionales. Lo que nosotros hoy estamos llevando a cabo un llamado a la comunidad internacional a llevar a los criminales de guerra a los tribunales internacionales. Es un crimen de lesa humanidad que está cometiendo el ejército de ocupación israelí. Israel está hablando como los inocentes, pero quien ocupa el territorio palestino es el Estado de Israel. Si el señor Netanyahu, el señor Lieberman tienen problema interno en su coalición, no tienen que exportar su problema interno contra el pueblo palestino. Desde que se formó el gobierno de Unidad Nacional Palestino, cual un gobierno tecnócrata que no pertenece a ningún ministro, a ninguna organización. A eso es lo que no le gustó al señor Netanyahu, eso es lo que está provocando todos los pretextos para seguir en esa guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Y nosotros pedimos a Naciones Unidas que asume el rol, su responsabilidad moral e histórica con el pueblo palestino para parar inmediatamente esta agresión infrahumana que está llevando Israel hoy contra los civiles palestinos. El pueblo palestino es uno, sea en Cisjordania, sea en Jerusalén Oriental o sea en Gaza. Hay un solo pueblo palestino. El presidente Abbas ha entendido su mano con el señor presidente de Israel, Pérez, y han ido al Vaticano, y nosotros pensamos de que su santidad el Papa va a dar efecto en Israel. Pero parece que eso no le gustó a Netanyahu tampoco, porque Sí. estas posibilidades de paz, de convivencia que nosotros estamos expresando todos estos años, Israel responde construyendo más asentamientos, Israel responde construyendo más muros, Israel responde más encarcelamiento a los jóvenes palestinos. Sí. Permítame mostrarle un informe a nuestra teleaudiencia para que podamos entender qué armamento se está utilizando en este conflicto, cuál es el arsenal palestino y cuál es la potencia del ejército israelí. Esta respuesta del gobierno de Israel frente a los ataques del grupo terrorista Hamas ha sido tanto ofensiva como defensiva. Un novedoso y costoso sistema antimisiles fue desplegado alrededor de la Franja de Gaza para evitar que los cohetes de Hamas impacten en territorio israelí. Este escudo protector fue bautizado como Domo de Hierro y, según el Ministerio de Defensa israelí, ha logrado interceptar el 90% de los proyectiles lanzados desde Gaza. La vida cotidiana para los israelíes cambió drásticamente durante la última semana. Las sirenas de alerta y el constante resplandor en los cielos que evidencia la amenaza que representa el grupo terrorista Hamas se volvió parte de la rutina. Sin embargo, el gobierno de Benjamín Netanyahu invirtió millonarias sumas de dinero para garantizar la seguridad en territorio israelí. La muestra de ello es este poderoso escudo antimisiles denominado Iron Dome o Domo de Hierro. Un novedoso y costoso sistema antiaéreo que protege las ciudades del Estado israelí ante los frecuentes ataques que lanzan grupos extremistas desde la Franja de Gaza. El domo funciona con cualquier estado del tiempo y es capaz de interceptar misiles en un radio de 4 a 5 kilómetros. La primera batería fue instalada en marzo del año 2012 cerca de la ciudad de Beersheba, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza.
Desde entonces otras baterías fueron colocadas alrededor de la zona para interceptar los cohetes de grupos terroristas como Hamas. Un tiro enemigo en un radio de 70 kilómetros es detectado por uno de los dispositivos de los radares móviles. El tipo de misil es identificado, su trayectoria analizada por un programa de gestión de combate y control de armas. Este calcula el punto probable del impacto. Si el proyectil se dirige a una zona habitada, el sistema automáticamente decide interceptarlo. En unos segundos, los blancos son abatidos en pleno vuelo. La batería antimisiles fue elaborada por la compañía estatal Sistemas de Defensa Avanzados en el año 2007, pero fue hasta el año 2011 cuando se ensayó por primera vez. Según reportes del Ministerio de Defensa de Israel, el Domo de Hierro ha logrado interceptar el 90% de los cohetes lanzados desde Gaza. Pese al gran promedio de eficacia, los israelíes no están totalmente a salvo. Este viernes, un cohete lanzado desde Gaza logró evadir el escudo protector e impactó en una estación de gas en la ciudad de Ashdod, en el sur de Israel. El cohete generó una gran explosión y dejó una estela de destrucción en la zona, así como a 8 civiles israelíes heridos, uno de ellos en grave estado. Para proteger a la población, Israel también cuenta con novedosos refugios como este, ubicado en la capital Tel Aviv. Por lo general, están construidos en zonas muy pobladas. Invitamos a esta hora al programa en Miami, Florida, a Joseph Piñón. Él es experto en asuntos militares, exdiplomático del Departamento de Estado, exdirector de Seguridad Nacional de Estados Unidos y asesor en lucha antiterrorismo. Señor Piñón, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias en tenerme aquí, es mi placer estar con ustedes. Descríbanos un poco cuál es el poderío militar israelí y cuál es el armamento con el que cuenta una organización como Hamas en medio de este conflicto. Bueno, más bien el escudo de acero que estamos hablando consiste de un sistema que es contra cohetes y tiene radar, un centro de comando y cohetes que disparan para interceptar a estos cohetes antes que lleguen al blanco. En adición a eso, pues tenemos otros también, ellos tienen unos cohetes como los Patriots, los patriotas norteamericanos, el Spartan y otros más que les sirven a ellos como una defensa contra estos ataques. ¿Es asimétrico el combate, el conflicto que está habiendo en este momento por parte de ambos lados? Bueno, sí, como saben es un combate asimétrico porque no estamos peleando o no están peleando los israelíes contra una armada, un país. Están tratando con terroristas, personas que están involucradas dentro de la población civil y así es como actúan. Por eso, como dijeron anteriormente, desafortunadamente muchos civiles sufren las causas de estos ataques, sea de Israel o sea de Hamas. En Colombia, Joed Maguen, embajador de Israel, quiero preguntarle justamente por los ataques que están adelantando. Hablamos, por supuesto, de un Estado contra una organización terrorista, pero también pareciera que las víctimas, el número de víctimas que hay en este conflicto es asimétrico. Hasta ahora estamos hablando de casi un centenar de palestinos muertos y el caso israelí, por fortuna, no ha tenido una víctima en los últimos 4 días. ¿Ustedes creen que es desproporcionado el uso de la fuerza en este caso? ¿Y cuál puede ser el uso de fuerza proporcional si Hamas lanza 600 misiles contra poblados civiles de Israel? ¿Acaso una respuesta proporcional nuestra sería lanzar 600 misiles indiscriminadamente y deliberadamente contra los poblados civiles de Hamas? En este caso morirían, ustedes hagan la cuenta. No, no es la manera nuestra. Permíteme hacer una referencia al tema de la comparación. Aquí en este tema no hay una ecuación moral entre las dos partes. ¿Por qué? Porque un parte, Hamas, busca la destrucción del Estado de Israel y hace todo lo posible para lograr este objetivo. Lean ustedes el artículo 6 de la carta de Hamas que dice: Israel existirá hasta que el Islam la acabará. O sea, está claramente estipulado en su plataforma ideológica. Por otro lado, está Israel, que trata de evitar
que jamás logre su objetivo. Así que no hay una comparación moral. Ahora bien, respecto a las víctimas. En primer lugar, quiero decir que Israel, como un país humano que tiene el ejército más moral del mundo, le duele cada víctima. Para nosotros no hay ninguna diferencia entre víctima palestina o víctima israelí. A nosotros nos dolió el asesinato de los 3 jóvenes israelíes hace un mes y nos dolió también el asesinato del muchacho palestino. Pero ¿qué pasó desde el enfrentamiento de noviembre de 2012? Veamos lo que pasó. Uno esperaría que jamás se dedicara su tiempo y sus esfuerzos para construir una sociedad, instituciones, para construir un país, ¿no es cierto? Acuérdense que Israel ya no está físicamente en la Franja de Gaza. Nosotros evacuamos toda presencia israelí desde el año 2005. ¿Qué es lo que quieren de nosotros entonces? Entonces, en vez de dedicar ese tiempo para construir la vida de los palestinos en la Franja de Gaza, ellos dedicaron el tiempo para hacer ¿qué? Para fortalecer sus capacidades terroristas y para aumentar el arsenal mortífero contra Israel. ¿Por qué? Para la próxima ronda de violencia. ¿Por qué? Porque acuérdense del objetivo final de Hamas, la aniquilación del Estado de Israel. En cambio, sí, ¿qué ha hecho Israel? Ha invertido cualquier cantidad de dinero en refugios para sus ciudadanos y en el sistema innovador de intercepción de misiles cúpula de hierro. Entonces, sí, no vamos a disculparnos porque este sistema y estos refugios salvan la vida de Israel. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Esta mañana un misil pegó directamente en una casa en la capital israelí del sur del país, Beersheba. Toda la familia estaba en la casa, pero a nadie le pasó nada. ¿Por qué? Porque estaban en el refugio. En cambio, Hamas utiliza el cemento que se le entrega a la Franja de Gaza para construir túneles que sirvan el aparato terrorista de ellos. Por eso podemos ver que no hay tantas víctimas en Israel, embajador, y hay más víctimas. Y a nosotros nos duele, pero el único culpable en este caso es Hamas. Quiero preguntarle a Walid Abdelrahim, el embajador de Palestina en Perú, justamente por estos ataques. Hay organizaciones de derechos humanos que están cuestionando la ofensiva israelí, pero también se está hablando de esta cantidad de cohetes que está lanzando la organización Hamas y que tiene objetivos civiles en Israel. ¿Cómo controlar entonces también estos ataques que están viniendo desde la Franja de Gaza y que podrían ser considerados contra la ley? Bueno, nosotros estamos realmente en una comparación desigual, ¿no? Cuando se habla de un ejército tan sofisticado, bien armado hasta los dientes, ellos se protegen del escudo de fabricación norteamericana, que los norteamericanos lo han instalado en toda Israel. Eso no tenemos problema. Nuestro problema es que el mundo ve la barbaridad de esa mentalidad israelí. Va a exterminar el pueblo palestino. ¿Cómo están asesinando a niños? Allá hay casas, no hay refugio porque está bloqueado Gaza hace años. Que todos saben esto. Nosotros no estamos diciendo ahora cuánto murió aquí, cuánto murió allá. Lo que nosotros estamos diciendo que la causa principal de este conflicto es la permanencia de la ocupación de Israel a los territorios ocupados. Si ellos se buscan protegerse de escudos antimisiles, nosotros estamos buscando Naciones Unidas y la ley internacional y la legalidad internacional para proteger el pueblo palestino. Que inmediatamente el cese de esa agresión barbárica. Realmente nosotros no estamos buscar armas ni cohetes. Nosotros estamos buscando paz justa y duradera de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Que el mundo no habla de Gaza solamente. El mundo tiene que hablar con Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ese es el consenso internacional para el Estado palestino. Nosotros tenemos 140 países que reconocen al Estado palestino. Y pedimos a Naciones Unidas de que tengan protección
del pueblo palestino. No queremos buscar armas. Nosotros no queremos armas, queremos paz. Y nosotros, toda la gestión de nuestro presidente, incluso de hace años, se está planificando de que con la mediación de Estados Unidos, el señor John Kerry fue frustrado su gestión porque el señor Netanyahu sigue construyendo asentamientos. Sí. Hay que poner fin a la ocupación de Israel a los territorios ocupados para que se logre la paz. No habrá paz mientras hay ocupación. Estamos alertando al mundo de hace años de que el sistema de Israel se está convirtiendo a un sistema de apartheid y de discriminación racial. Y ustedes se ha mostrado en todo el mundo la incitación de la propaganda del ejército, incluso del ejército de Israel, para matar a los árabes y palestinos en Israel. Esto se mostró en Facebook en todo el mundo. Nosotros lo que enfrentamos no una incitación de una organización extremista israelí, sino enfrentamos un terrorismo de Estado en Israel. Y lo vuelvo a repetir, no queremos buscar armas, queremos buscar protección de Naciones Unidas y de todos los países del mundo para proteger el pueblo palestino. En Lima, Perú, Walid Abdel Rahim, embajador de Palestina en Perú. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Entendemos, por supuesto, que también tiene otros compromisos que atender. Vamos a hacer una pausa a comerciales. Ya regresamos para seguir hablando de 4 días en los que se ha intensificado el conflicto palestino-israelí. Estamos conversando con los protagonistas de la noticia. En minutos volvemos. Ya regresamos con La Noche.